ahora va a hablarnos Cristóbal Cremades, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con máster en ESADE en Dirección Pública y que pertenece a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico. Actualmente es secretario general de la DGT y nos va a hablar sobre el futuro del tráfico. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer la invitación que ha tenido la organización en la persona de Antonio Orbe, con la DGT, la Dirección General de Tráfico. Pues bueno, es muy conocida por muchas cosas, pero en algunas otras pues no es tan conocida y tenemos trabajos y cuestiones que nos gusta pues difundir, ¿no? Y yo creo que este es un gran foro, en una gran escuela y, bueno, pues básicamente intentaré ceñirme al tiempo y yo lo que os quiero comentar son tres cosas o tres ideas importantes. Y la primera viene en el título, yo creo que es un tiempo para el cambio, es un tiempo de cambio. ¿Y por qué es un tiempo de cambio? Porque sin darnos cuenta, todos los días está cambiando la sociedad en que vivimos. El ser humano es un ser emocional y racional a la vez, que vive en un contexto y ese contexto es el que cambia y el ser humano lo único que hace es adaptarse. Y una vez que se adapta el ser humano, posteriormente viene la adaptación de las normas. Entonces, como la DGT es una institución, pertenecemos al Gobierno de España, pues hacemos normas, intentamos que la gente, concienciar a la gente en la seguridad vial, en la no producción de accidentes, pero vivimos en un contexto y no podemos ser ajenos al contexto que tenemos. Y el contexto que tenemos hoy en día yo creo que es clarísimo, ¿no? Que es un momento de cambio. ¿Por qué es un momento de cambio? Pues he intentado resumir aquí por qué creo que es un momento de cambio en cuanto a la movilidad. En primer lugar, porque crece la digitalización. Estamos constantemente oyendo, hay que la transformación digital o digital. Bueno, yo creo que es innegable que esto ha cambiado, que tenemos unas concepciones diferentes y que la digitalización, entendida como una cultura, yo no la entiendo como un proceso mecánico de big data, de ordenador, de conocimiento, sino lo entiendo como un cambio de cultura, y un cambio de cultura hacia el conocimiento. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Crece la digitalización y además es imparable. Yo estoy viendo aquí algunos ya con los ordenadores. Bueno, ¿por qué? Porque se usan con las tabletas, con los móviles. Esto es una realidad ya, no es que vaya a venir, es que lo tenemos hoy en día. Pero además en la movilidad hay nuevas empresas, están irrumpiendo nuevas empresas en el sector. Estamos hablando de la movilidad como servicio, ¿vale? No la movilidad como un desplazamiento, que lo es en sí, sino una movilidad como servicio. Y hay empresas que no solo fabrican vehículos, sino que no lo fabrican, sino que prestan un servicio. Y estoy hablando de empresas como puede ser Uber, Cabify, Move, Car2Go, en fin, car sharing, carpooling, bueno, ya hablaremos de esto un poquito. A la vez que pasa eso, hay nuevos modelos de negocio. Esto hace poco, la economía colaborativa que se llama ahora, era impensable. Bueno, pues esto hoy es ya una realidad, BlaBlaCar y tal. También, ¿qué está pasando? Vivimos en megaciudades. La gente ya no está en el campo, está en ciudades mucho más grandes y además es una tendencia creciente. Claro, yo pertenezco a la DGT, tengo que hablar de la siniestralidad. Ya la siniestralidad no solo es global, sino que también es local. Y además en España, y luego lo comentaré, cada vez es más local, porque el gran problema que tenemos ahora en España es la mortalidad o la siniestralidad en las ciudades. No tanto en las carreteras o vías interurbanas, donde hemos bajado muchísimo y estamos en unos parámetros equiparables a cualquier país del mundo. A día de hoy somos el cuarto país en Europa y el 13º en el mundo, y si quitamos algunos países pequeños, pues estaríamos el 5º país del mundo. Y por tanto somos líderes en seguridad vial, pero tenemos un problema en las ciudades
Y luego estamos viendo una gran transformación en la industria del automóvil. Después de pasados unos años de crisis, la industria del automóvil no solo está cambiando, sino que tiene nuevos conceptos. Y hablaremos de electrificación del vehículo, hablaremos de si diésel, gasolina, hablaremos de CO2, hablaremos de medio ambiente y hablaremos, cómo no, del vehículo autónomo o vehículo conectado, o como lo queramos llamar, porque ya veremos si esto es disruptivo o incremental, pero evidentemente esto es una nueva realidad que no podemos negar. Entonces, ya os digo, crecientes avances en la digitalización y avances en la automatización. Son dos realidades distintas, pero complementarias. Una cosa puede ser automática, pero no digital. Cuando hable aquí de digital, me voy a referir básicamente a dos cosas: a los datos y a la conectividad. Si hay datos y estamos conectados, para mí eso será una realidad digital. Si está automatizado el dato, pero no está conectado, sino que es local en el vehículo, hablaré de automatización. ¿De acuerdo? Estos son conceptos que para tráfico está claro. No sé si aquí los lleváis así. A ver, esto es importante. Vivimos en Madrid, muchos de nosotros, y bueno, pues yo acabo de ver aparcado aquí abajo un eMove, el Car2Go, el BlaBlaCar, el Uber. Bueno, esto hace unos años no existía, ¿vale? El Cabify, el no sé qué. Bueno, ahora existe y además está creando problemas. Los taxistas dicen que no cumplen, los otros que no sé qué. Es una nueva realidad. Habrá que regularla de alguna manera. Habrá que establecer alguna norma de convivencia para que todos tengan su espacio. Pero lo que sí que está claro es que no se pueden poner puertas al campo. Esto no es que vaya a llegar, es que ya está aquí, ya lo tenemos. Por tanto, no caigamos en saco roto. Y luego hay otra cuestión distinta, que es las marcas ya no se dedican solo a su negocio de producir vehículos, sino que hacen otras cosas. Por ejemplo, acabo de citar eMove. Bueno, Citroën dice, no, mi negocio ya no solo es hacer el coche, fabricar el coche, producir el coche, no. Mi negocio es prestar servicio de movilidad con un coche adaptado. ¿Vale? O empresas, tanto de componentes como de distribución del automóvil, que dicen, mi servicio no es vender el coche, un compraventa, sino dar un servicio de sustitución de ese vehículo en averías o lo que sea. Es decir, hay unos nuevos modelos que no es fabrico el coche y compro el coche, porque el concepto de propiedad, además, lo veremos luego en otras transparencias, va cambiando. A día de hoy ya no es tanto el concepto de propiedad, sino como el concepto de uso, ¿vale? El concepto de necesito esto ahora y lo utilizo. No lo necesito, por tanto no lo tengo en propiedad. Lo puedo comprar, alquilar de manera temporal. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego os decía que iba a hablar de las megaciudades con esta transparencia. Fijaros, una ciudad de 38 millones de habitantes, otra de 30. Bueno, vamos a ciudades cada vez mayores y eso hay que gestionarlo, ¿vale? Y entonces ahí se empieza a hablar de Smart Cities, de regulación de urbanista, en fin. Pero vamos a... La gente se está desplazando del campo a la ciudad, ya viene esto siendo una realidad desde hace muchos años, pero no se ha parado, todavía no hay una vuelta. Hay gente que dice, bueno, vamos a vivir más despacio, slow down, bueno, en fin, pero todavía no cala eso y todavía tenemos mucha más gente en las ciudades. Luego tenemos un contexto complicado. Claro, si uno viene aquí y pertenece a la DGT y no habla de la mortalidad y de los siniestros, pues parece que no hace su función. Mirar, si entendemos la seguridad vial como una ecuación sencilla, seguridad vial igual a no producción de accidentes, entenderíamos que para muchos eso es una utopía, ¿no?
Oiga, mire, siempre va a haber accidentes, ya sea porque falla el vehículo, ya sea porque falla el elemento humano, ya sea porque la vía no está en condiciones, siempre va a haber accidentes, ¿no? Ahora, si entendemos los accidentes como que en un contexto, las infraestructuras o los vehículos no se adaptan a la inteligencia del ser humano y las capacidades del ser humano son inferiores a esas capacidades que da la vía, pues entonces se produce una digresión y por tanto se produce el accidente. Entonces, en ese sentido, no es una utopía hablar de visión cero, tender al cero. No es una utopía y es una realidad en muchos sitios a nivel local. Y si lo es a nivel local, ¿por qué no va a serlo a nivel global? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Bueno, aquí veis cómo estamos en el mundo. Bueno, todavía se producen muchos millones, pero gracias a Dios esto se ha cogido con fuerza por muchos gobiernos y se va avanzando de manera clara y pertinente. España es un ejemplo de ello y aquí os lo muestro, ¿no? A día de hoy España es el quinto país a nivel europeo. Mirad, en el año 2003, en España teníamos 128 fallecidos por millón de habitantes. El año pasado, en el 2016, España tiene 39 fallecidos por millón de habitantes. Fijaros lo que se ha recorrido. ¿Quiénes están por delante de nosotros en Europa? Pues básicamente 3 países. El primero, ahí es Reino Unido o Holanda, se van, cada año pues es uno u otro, que están en 29-30 fallecidos por millón de habitantes. Reino Unido, Holanda. El tercero es Suecia, con 32-33. Y el cuarto y el quinto es España y Dinamarca, que estamos ahí. Es decir, cuando en otros sectores de la sociedad se habla, nosotros queremos ser como los países nórdicos en muchas cosas. Bueno, pues en seguridad vial ya lo somos. Estamos ahí. Es verdad que ha habido un pequeño repunte. Este año estamos cerrando las cifras, nos vamos a ir a los 39, hemos llegado a estar en 37, ¿vale? Ha habido un pequeño repunte de estos años, pero para que tengáis una cifra exacta, a 30 días en España fallecen, tanto en carreteras como en vías urbanas, 1.810 personas. 1.810 personas fallecen en España a causa de un accidente de tráfico. En el año 90 fallecían 7.000. Es decir, España ha hecho una evolución positiva. Ahora estamos en un momento de estabilización, con algún diente de sierra, estabilización porque hemos tenido una pendiente de bajada muy pronunciada. Bueno, y entonces, dice, bueno, ¿y cómo plantea la DGT esa política? Esa política pública de reducir los accidentes y conseguir una seguridad vial óptima. Pues lo plantea a través de lo que llamamos o se conoce como visión cero. Y el cero tiene muchas cuestiones, pero tiene estas 5 cuestiones que me parece que es importante resaltar. La primera es 0 lesiones, porque cuando hablamos de accidentes nos quedamos muchas veces en la cifra de muertos y no nos damos cuenta que mucha gente no fallece, pero queda con graves disfunciones, malherida y con graves disfunciones, con disfunciones graves. Y entonces nosotros hablamos ya de 0 lesionados, ¿vale? 0 lesionados, ¿vale? Y ahí lo digo, 0 lesionados. Claro, 0 lesionados, pero ¿cómo? Porque claro, uno me dice, si eso es muy fácil. Dice, 0 lesionados es muy fácil. Reducir las carreteras, cerráis al tráfico las grandes ciudades y ya está. No, oiga, 0 lesionados manteniendo un nivel de fluidez del tráfico y de bienestar social y de movilidad, que es la nueva palabra sostenible y racional, adecuado. Por eso hablamos de 0 atascos, 0 contaminación, vamos añadiendo ceros. La visión cero no es una visión determinista solo de los lesionados o los fallecidos, sino que es una visión mucho más global. Evidentemente esto se tiene que hacer a través de una aproximación científica, no es filosofía,
O sea, aquí hay estudios, evidencias, nosotros hablamos siempre de la palabra evidencias, estudios científicos, que nos dicen determinadas cuestiones. Y, por tanto, a través de esos estudios científicos se toman determinadas decisiones. Y voy a poner un ejemplo de aquí de la ciudad de Madrid que mucha gente no entiende, pero que ustedes, que muchos son ingenieros, pues entienden mucho mejor que yo. A ver, la M30, la conocemos todos. A ver, ¿por qué en los túneles de la M30 vamos a 70? Entonces, ese túnel está tan bien hecho que podíamos ir a 90, 100 y tal. Pues mire usted, no. ¿Y sabe usted por qué no? Por un problema de capacidad de la vía. Si vamos a menos velocidad, entran más vehículos en el túnel. Si vamos a menos velocidad, la velocidad es sostenida. Hay menos acordeones, luego hay menos atascos. Y, por tanto, la distancia de frenado es mucho más estable. Todo esto, con, evidentemente, algoritmos y, en fin, cuestiones matemáticas, se demuestra muy fácilmente, pero es muy difícil decirle a la población que eso es porque queremos poner un radar, y que conste que el radar no es de la DGT, que es del Ayuntamiento, para multar. Pues oiga, mire usted, no. Por eso hablamos de evidencias científicas y de determinadas decisiones en las que hay que hacer pedagogía para entender el porqué de las cosas. Y, evidentemente, cuando estamos hablando de velocidades, estamos hablando de capacidades de la vía, estamos hablando de intensidades, pues estamos hablando de un tema científico, y aquí pues hay muchos ingenieros, nosotros tenemos muchos. En tráfico hay básicamente 3 tipos de ingenieros: los de caminos, que son los los industriales, que tenemos muchos también, y luego los informáticos. Pero básicamente los de caminos, los industriales, son los que están en movilidad. Luego está el tema del reclutamiento selectivo. A ver, cuando uno habla del tráfico y habla de la mortalidad, dice, bueno, voy a coger el cinturón, voy a coger la velocidad y voy a coger el alcohol y las drogas. Con ese triángulo cubro todo el tal. Sí, evidentemente, esa es la política básica. Pero España ya esa política la ha superado, porque esa es la que nos ha permitido reducir a donde estamos. Pero aplicando eso solo no reducimos más. Nos tenemos que ir a sectores específicos. Entonces empezamos a hablar de vulnerables, empezamos a hablar de peatones, empezamos a hablar de ciclistas, empezamos a hablar de motoristas, es decir, donde tenemos unos índices de mortalidad todavía elevados y donde además están irrumpiendo, pues hoy la bicicleta hoy se utiliza mucho más que hace unos años. O sea, la bicicleta a día de hoy en este país está en promoción y, por tanto, tenemos que adecuar la realidad. Por tanto, tenemos que seleccionar los colectivos a los que van las políticas públicas. Bueno, lo de gestionar desigualdades es un tema que es un poco más complejo. Como la ponencia es larga, no me voy a parar, pero básicamente consiste en que todo el mundo tenemos derecho a utilizar la infraestructura pública, pero no de la misma manera, y que eso no es desigual. Lo digo porque hoy en día he oído cosas como: si mi vehículo paga un impuesto de circulación, que la bicicleta que utiliza esa calle que lo pague también. Pues hay gente que lo mantiene. Entonces, va por ahí, es un poco más filosofía para que entendáis por dónde va. Y luego la última, que para nosotros es fundamental. A ver, la DGT lidera y además nunca va a renunciar a liderar la seguridad vial en España. Ahora, una cosa es que lidere y otra cosa es que lo haga solo. Esto es una responsabilidad compartida y, por tanto, si no hay ayuda de otros sectores y del propio individuo que tiene la responsabilidad máxima, mal vamos. Básicamente, este sería el resumen. Y a partir de aquí, vamos haciendo la política y qué es lo que queremos hacer. Y entonces, uno de los problemas que tenemos en España es el parque de vehículos, parque antiguo. Y ahí os pongo los porcentajes de los vehículos de más de 10 años y menos de 10 años. Y es evidente que un vehículo nuevo pues es mejor que un vehículo antiguo. ¿Por qué? Porque tiene más medidas de seguridad, tiene mejor seguridad activa y también mejor seguridad pasiva, porque contamina menos, ¿vale? Y por tanto tenemos que renovar el parque. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de planes PIB y demás, pero nosotros lo que queremos decir es que
el vehículo es fundamental, ¿vale? Es uno de los intervinientes en el tráfico y no podemos dejar. Hay algunos que piensan, que dicen, hombre, ya, pero es que, mire usted, del vehículo se encarga industria, de las carreteras se encarga fomento y a tráfico le queda el conductor. Hombre, desde una concepción clásica eso es así, evidentemente eso es así, ¿eh? Y donde está el conductor no deja de ser la inteligencia del sistema. En esto estamos todos de acuerdo. Ahora bien, como no actuemos en los otros dos factores, no logramos una política global de reducción. Por tanto, la DGT es la institución que está intentando. Y os pongo dos ejemplos porque lo tenemos demostrado científicamente con estudios y demás. Si el vehículo es más antiguo, tenemos mucho más riesgo de fallecer. Y ahí están, ¿vale? Se duplica el riesgo con 7 años o superior y para los ocupantes se triplica entre 10 y 14 años. ¿Cuál es la edad media del parque en España? 12 años. Luego estamos en el apartado B. Por tanto, puede que tengamos menos accidentes, pero si el accidente se produce en un vehículo muy antiguo y ese vehículo va muy cargado en el sentido que va muy ocupado, en 3 o 4 plazas, puede ser que tengamos muchos más lesionados, aun teniendo menos accidentes. Por tanto, eso hay que tenerlo cuidado. Bien, entonces, dice, bueno, la DGT, ¿qué hace? Pues la DGT hace cosas muy interesantes, como por ejemplo el sistema ECOL. A ver, todos hemos oído hablar que pasado un accidente, la hora posterior del accidente es importantísimo, es lo que se llama hora de oro, porque si las asistencias sanitarias llegan rápido y tal, pues hay muchas posibilidades de que la gente pues no muera, no fallezca o no tenga lesiones graves. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Pues aparte de mejorar evidentemente la asistencia porque haya más ambulancias, porque lleguen mucho más rápido, hay un sistema que nos lo da la tecnología, ¿vale? Y ahora todo el mundo tenemos un teléfono, ese teléfono va en el coche si tiene un accidente llama directamente a emergencias, como se tiene un GPS, se tiene localizado y va a llegar la emergencia enseguida. Bueno, ese sistema va a ser en el año 2018, creo que es en septiembre, obligatorio que esté instalado en todos los vehículos que se fabriquen. Por tanto, todos los vehículos que se fabriquen, me parece que a partir de septiembre, van a llevar instalado ese sistema. Por tanto, mejoraremos en caso de producirse un accidente y tal. Ya hay sistemas ECOL, pero privados, de las marcas, de las propias marcas del automóvil, ¿vale? Incluso ya no porque produzca un accidente, sino porque tienes una avería, das al botoncito de tu coche y ya la marca sabe que ese vehículo de su marca, de su tal, pues está averiado y demás. Entonces, claro, esto ya es una realidad, ya no hablamos del vehículo, hablamos, como os he dicho antes, de conectividad, ¿vale? Internet de las cosas, conectividad, y claro, esto nos da unas posibilidades infinitas, ¿vale? De transferencia de datos, de vehículo a infraestructura, de infraestructura a vehículo, de vehículo a vehículo y de vehículo a la nube, ¿vale? Y por ahí estamos trabajando, porque nosotros estamos ahora precisamente licitando lo que nosotros hemos llamado en DGT 3.0, que es un concepto de nube donde tráfico pondrá sus datos para el que lo quiera y cogerá todos los datos de todas las marcas de todos los vehículos. Evidentemente anonimizados, no se va a utilizar ningún dato para multar ni nada de esto, ni nada, pero va a ser un win-to-win. Tú me das, yo te doy y lo pongo a disposición de todo el mundo. O sea, la DGT hace como concentrador, como hub de todas las comunicaciones. Lo explicaré luego un poquito con alguna transferencia. Es esta, ¿vale? Entonces, yo qué sé. A ver, ¿la DGT qué sabe? Pues sabe muchas cosas, porque tiene sensores, tiene espiras, tiene tal. Entonces, te puedo decir los tiempos de recorrido, te puedo decir lo que tardas, te puedo decir si hay obras, te puedo decir si hay averías. Yo lo pongo ahí para el que lo quiera. Pero cada vehículo, cada marca, me puede decir, pues mira, mis vehículos están circulando por aquí y han visto que allí hay niebla porque tú no tienes cámaras.
Vale, pues yo ya con mis paneles aviso que hay niebla, lo pongo conectado, es decir, el hub de concentración, ¿vale? Ahora mismo estamos licitando para que nos ayuden las empresas, estamos licitando esto. Esto nos va a ayudar a alcanzar la visión cero. Es decir, la creciente digitalización y la automatización no es un problema, sino es una oportunidad bien aprovechada, ¿vale? Y en ese sentido, tráfico pues siempre ha sido un exponente de modernidad. Es verdad que luego las cosas, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hace unos años íbamos por las carreteras y veíamos un poste SOS. Eso fue un hito. Oye, tenemos tal, pues mira, cada 2 kilómetros seguramente habrá un poste, llamo, tal, no sé qué. Pero claro, no existía esto. ¿Dónde están los postes SOS? Pues los retiramos, claro, cuando ya vimos que no... Pero eso fue un hito en este país. Bueno, pues ahora vamos a aprovechar los demás hitos. Es decir, esto va por, no voy a decir por temporadas, pero bueno, en fin, no podemos poner puertas al futuro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta plataforma? Que esté enfocada a la mejor seguridad vial, persigue una mayor eficiencia en la gestión. O sea, nosotros tenemos que tener unos recursos que evidentemente son finitos, pero que si los gestionamos bien vamos a ser eficientes. No nos olvidemos que somos una institución pública y, por tanto, tenemos que ser eficientes en la utilización de nuestros recursos. Lo vamos a hacer a través de casos de usos, de información de obras, vehículos parados, vehículos especiales. Esto es fundamental, no va a tener efectos sancionadores. Porque claro, la gente dice, ¿cómo le voy a dar yo el dato a mi vehículo? ¿Sabes qué? Me he pasado la velocidad, que iba por tal carretera y me multas. No, oiga, no. Esto va anonimizado y yo no voy a utilizar eso nunca para multar. Esto es fundamental, ¿no? Porque, bueno, en este país, bueno, siempre se va a lo peor de las instituciones, ¿no? Es decir, oiga, sí, ya. Y luego, la información siempre va a ser anonimizada. Es decir, a nosotros no nos interesa quién conduce o quién va en el vehículo o de quién es el vehículo. Ya lo sabemos. O sea, nosotros tenemos el registro de vehículos, ya lo sabemos. O sea, que no es una cuestión de tal. Y esto ya existe. Es decir, las propias marcas ya tienen eso. Lo que nosotros estamos intentando ahora es hablar con las marcas, firmar convenios y tal. Pero no solo con las marcas, sino con determinadas empresas como Google, Waze, TomTom, en fin, para que haya un flujo de datos. Yo te doy y tú me das. Esto es un win-to-win, ¿vale? Un business to business. ¿Está claro? No queremos tal. Este es el modelo. Y estos son como ruedas. Si lo vamos haciendo bien, esto va rodando y esto va para adelante. ¿Y por qué esto se puede hacer? Porque mirar, en España tenemos el 3G, ya tenemos el 4G, casi implantado con un porcentaje alto, ahí os pongo más o menos tal, pero es que viene ya el 5G, es verdad que tardaremos todavía un par de años o 3 en tener el 5G a pleno rendimiento, pero va a triplicar las comunicaciones, la rapidez y demás muchísimo. Por tanto, no necesitamos ni fibra óptica, ni cables, ni repetidores muy cercanos, ¿no? Con una tecnología 5G bien implantada podremos hacer. ¿Y esto por qué? Porque el vehículo es una fuente de datos. Sabemos su posición, si está utilizando las luces, si llueve porque utiliza el limpiaparabrisas, la temperatura que lleva, ¿vale? Entonces, evidentemente esos datos bien utilizados, estamos en la época del Big Data, pues nos van a dar mucha información sobre la movilidad. Porque no olvidemos, cuando hablamos de tráfico, no solo hablamos de la seguridad vial como no producción de accidentes, también hablamos de la fluidez del tráfico, de la no congestión, del cero atasco y demás. Por tanto, vamos a tener muchísima información en ese sentido. Voy un poco rápido, no quiero extenderme en el tiempo. Es evidente que vamos a saber la posición del vehículo y eso nos va a dar, pues, saber dónde está, geoposicionados y, en fin, unas ventajas tal. Bien, y ahora os decía yo la diferencia entre la digitalización y la automatización. A ver, la automatización ya está muy avanzada en muchos vehículos. Hay muchos vehículos que
que hacen las cosas solo. Otra cosa es que las hagan y luego estén conectados. Cuando ya están conectados ya hablamos de automatización digitalizada. ¿Dónde está esto implantado? Pues básicamente en países desarrollados. ¿Dónde tenemos problemas a nivel global? En países todavía menos desarrollados o más pobres. Por tanto, ¿es esta cuestión del coche autónomo disruptiva o incremental? Esta es la gran cuestión. Desde un punto de vista tecnológico, evidentemente es disruptivo, porque está cambiando todos los modelos de negocios. Desde un punto de vista productivo, evidentemente es incremental, porque la nueva tecnología va a estar conviviendo con las tecnologías anteriores y con países de mayor o menor desarrollo. Por tanto, es evidente que no es disruptivo, hoy termina una cosa, empieza otra, sino que, uy, no sé qué he hecho, sí, que es evidentemente, si esto lo tenemos automatizado, la visión cero va a ser mucho más cercana y a día de hoy ya estamos, sabéis que hay 5 niveles de conducción autónoma más o menos, automatizada, estamos muy próximos al 4, todavía no hemos alcanzado el 4 con propiedad, estamos en un 3,7, por decirlo así. Nuestros técnicos dicen que el 4 para finales del año que viene, bien, y ya el nivel 5 o 6 años, eso no quiere decir, son pruebas, eso no quiere decir que luego sea una realidad todos contada, es decir, es complicado. A ver, ¿cómo está España? Pues España está bastante avanzada por 2 razones. Una, por las propias marcas. 2, porque recientemente la Unión Europea ha establecido 2 corredores para pruebas que pasan por España, Lisboa-Mérida o Porto-Vigo. 3, porque España no ratificó el Convenio de Viena, y el Convenio de Viena dice que todo vehículo tiene que tener un conductor. Y claro, si ahora el vehículo va a ir solo, pues a ver cómo se come eso. ¿Vale? Todavía es imprescindible hacer algunos cambios. Y lo que nosotros creemos es que no se van a exigir grandes cambios en la infraestructura. Porque hay gente que habla más de infraestructura, vehículo-infraestructura, y nosotros creemos que es vehículo-vehículo. ¿Vale? Pero bueno, sobre eso hay discusión, es un tema abierto y tampoco es cuestión de tal. Lo que sí tenemos hoy en día son ayudas a la conducción, lo que nosotros llamamos ADAS. Y esto es importante, es decir, el cambio de carril, el intermitente, el frenar si el de adelante frena, eso ya está implementado y es el vehículo autónomamente el que lo hace. Lo que pasa es que no está conectado con otros vehículos. Cuando esté conectado con otros vehículos, sabrá que el de delante frena y ya los de atrás irán reduciendo la velocidad. A día de hoy solo es de un vehículo a otro, ¿vale? Pero ya existe en el mercado, y por tanto, por eso decimos nosotros que es más bien incremental. Todo esto ha ido evolucionando de una forma clara. Y luego, para nosotros, el gran cambio de mentalidad es este, la movilidad como servicio. Antes, sacarse el permiso de conducir a los 18 años y tener un coche en propiedad era lo más. Pues hoy en día ya no. O sea, un joven prefiere tener un móvil de última generación. Gracias a Dios el transporte público, todo eso ha mejorado muchísimo. Y lo de la propiedad, pues pasa como en las casas. Todo el mundo tenía una casa en propiedad y ahora ya el alquiler pues va ganando terreno. Pues aquí es lo mismo. ¿Para qué quiero yo un coche en propiedad si vivo, yo qué sé, en el centro de Madrid? Y tengo autobuses a la puerta, metro. Si tengo que hacer un viaje, lo alquilo. ¿Vale? O si me quiero desplazar en coche, pues alquilo ese servicio. O en moto, que ya también hay motos de alquiler. Por tanto, esto es lo que está cambiando el tema. Y luego, el compartir o no compartir, ¿vale? Temas como el carpooling, en fin, hay cuestiones ahí bastante interesantes. Y luego, está cambiando el concepto de movilidad porque cosas muy antiguas como la bicicleta se están incorporando a las ciudades y comparten espacio. Y su espacio natural, aunque la gente no lo piense, es la calzada, no la acera. Y porque no se puede estar construyendo carriles bici e infraestructuras porque es muy costoso y no hay solución para tener infraestructuras separadas. Y fijaros, esto está ya estudiado, un vehículo compartido reemplaza a 20 vehículos privados. Por tanto,
cuando estamos hablando de congestiones y demás, pues hay que planificar bien que haya diversas cosas. Por ejemplo, no se extrañe que dentro de 1 año, 2 años o 3 años llegue el Ayuntamiento de Madrid y, aparte de cerrar determinadas cuestiones al tráfico, diga: en esta calle, estos 10 aparcamientos son para coches compartidos, o para coches que... ¿Para qué? Para evitar que vengan coches al centro y se utilicen los coches que están a disposición. Voy terminando. Bueno, a todo esto está el medio ambiente, está el tema del CO2, el NOx y demás. Es evidente que hoy en día el cambio climático nos está afectando y que hay que poner solución. Y aquí viene el tema del etiquetado de la DGT, para además cuestiones, y el tema del eléctrico, que no ha hablado, pero lo doy por sobreentendido. Es decir, vamos a una movilidad donde la fuente de energía va a cambiar. Bueno, los fósiles pues van a ir quedando en desuso, las energías fósiles, y vamos a energías más limpias y más renovables. Y luego está cambiando la logística del transporte, y aquí cambian 2 cuestiones. Una, estamos autorizando camiones más grandes y con más tonelaje, los euromodulares. Y hay otra cosa, que aquí no lo he puesto, que nos preocupa, que es el transporte de última milla. Esto con Amazon y con todo esto de que ahora compras por internet, pues está muy bien, pero luego te lo tienen que traer a casa. Y ese transporte de última milla, ya sea en bicicleta, ya sea... está generando también bastantes problemas, ¿vale?, que tendremos que mirar. Y ya termino. Al final, España es un país de oportunidades, tiene que seguir siendo un referente en materia de automoción, no solo porque tenemos fabricantes de coches aquí, sino por lo que he explicado, todos los conceptos del futuro del tráfico, y evidentemente la DGT, como institución líder, pues apoyará este cambio. Pues nada, muchísimas gracias. Sí. Sí, buenas tardes, Cristóbal. Muchísimas gracias por tus palabras. Soy Ricardo Fraguas, de Emisión Cero de Radio Internacional de España. Y quería preguntarnos, nos sigue llamando poderosamente la atención y quería saber si prevés en un futuro próximo, esperemos que lo más próximo posible, la posibilidad de que, bueno, una vez que sabemos que nuestras carreteras tienen una limitación de velocidad que está muy bien puesta, además, pensando en nuestra seguridad, no solo también en la reducción de emisiones, pero principalmente en la seguridad, dadas las características de las vías, ¿por qué todavía no se limita la velocidad de los vehículos en origen? Los que conducimos vehículos 100% eléctricos nos parece ya de una manera natural que nuestros vehículos vengan autolimitados de fábrica a velocidades de 145 km/h, que vamos sobrados, ¿no? Además ya nos tomamos la vida de otra manera y nos encanta viajar a 95, 100, 110 km/h, incluso por autovías. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué todavía no se autolimitan los vehículos y aquel que quiera correr pues utiliza espacios tan estupendos como tenemos en la Comunidad de Madrid, como es el circuito del Jarama, ¿no? No, evidentemente. Bueno, la velocidad en sí, y esto entiéndaseme bien, no tiene riesgos en sí. O sea, los aves van a 300 kilómetros y nadie dice nada. ¿Pero por qué? Porque van por unos raíles, van solos en la vía. Es decir, no entendamos la velocidad. Ahora, la velocidad excesiva o la velocidad inadecuada en infraestructuras que no están preparadas para ellas, evidentemente tiene un riesgo. ¿El por qué no se ha limitado todavía a los vehículos? Pues es una gran pregunta. Básicamente yo creo que por 2 razones. La primera razón tiene que ver con lo que nosotros llamamos potencia del vehículo. Es decir, las velocidades en España están limitadas, ya sea de forma genérica o de forma específica mediante señal, pero aún así se permite rebasarla en 20 km/h para adelantar. Y evidentemente rebasar en 20 km/h para adelantar significa que si la velocidad máxima fuera 120, pues tendrías hasta 140 para levantar. Por tanto, no se limita justo la potencia. Y luego, además, porque la potencia va por una serie de cuestiones un poco diferentes. Y en segundo lugar, porque veníamos de una cultura del automóvil como el automóvil de la cultura de la libertad y de la expansión,
¿no? Y yo creo que ahora se ha pasado a una cultura del automóvil no como un artículo de lujo, no como una cosa excepcional, sino como un servicio de movilidad. Y por tanto yo creo que ahora, poco a poco, los fabricantes, si no limitando de una manera total, no están teniendo tantas potencias. De hecho, es curioso que los automóviles ahora que se están vendiendo más suelen ser utilitarios cuyas velocidades no son tan grandes. Sí que la velocidad va unida un poco al tema de potencia y cuando el vehículo tiene mucho peso necesita potencia para moverlo y eso hace que esos caballos luego de forma constante den más velocidad. Yo creo que esas son las dos razones por las que hasta ahora no se ha limitado, pero bueno, en fin, es una opinión muy personal. Ha bajado la siniestralidad, el número de accidentes y está fenomenal. Y supongo que, no sé cuáles son las razones, me imagino que hay una fundamental que es la educación y la cultura. Cambiar la forma de pensar de la gente es básico y yo creo que habrá enormes resistencias en concreto con los vehículos, los coches. Yo quiero que mi coche sea muy rápido, sea muy bueno. Con lo que me ha costado mi coche no me voy a parar, no voy a ir a la velocidad que me dicen, me salto las reglas. Supongo que la educación es básica. No, completamente de acuerdo. Pero yo creo que ha mejorado básicamente porque el país, España, decidió en un momento determinado, la sociedad española, los españoles decidimos en un momento que esto era una lacra inadmisible y que se podía tomar solución. Yo siempre pongo dos ejemplos de política pública que creo que han sido buenos, ¿no? El tema de fumar, bueno, al principio hubo mucha polémica, los bares, los que habían hecho las inversiones, ¿no? Bueno, la sociedad española se ha adaptado y los médicos te dicen que gracias a Dios pues ha reducido los que fuman, los del tabaco y demás. Y tú ves que esto, ya la gente cuando fuma sale un poquito fuera, pues hay terrazas adaptadas y tal. Y con el tráfico pasó lo mismo. En el año 2004, por primera vez, en el año 2004, todos los partidos políticos llevaban en su programa cosas de seguridad vial. Y cuando nosotros decíamos a la gente, oye, que hicimos una encuesta, ¿y cuánta gente se mata en la carretera? Bueno, hubo de todo, 100 personas, 300, 800. No, oiga, que son 7.000, que son 5.000, que son... Ahí va, esto es un... Pues se pusieron medidas. Y se dijo una cosa que ha calado. Es decir, oiga, su permiso de conducir no es ilimitado. Su permiso de conducir tiene un crédito que la sociedad le da, que son los puntos. Y le voy a dar 12. Si lo hace bien, tendrá hasta 15. Pero si lo hace mal, yo le voy a ir restando. Y no le resta la DGT, le resta la sociedad, que le va quitando crédito porque usted no cumple. Y cuando llega un momento y pierde los puntos, le decimos, tiene que volver a examinarse o tiene que volver a hacer un curso de recuperación. Y eso, al final, hace que la gente sea responsable y diga, oiga, pues evidentemente me están dando oportunidades, puedo cometer errores, no pasa nada, un error lo comete cualquiera, pero oiga, cuando pierde todos los puntos es que ha cometido muchos. Y por tanto, ese cambio de la sociedad con buenas campañas de información, y luego el tema de cumplir las normas. En España no se podía beber y conducir, pero se hacía, hasta que pusimos los controles. No se llevaba el cinturón de seguridad y existía la obligación de llevarlo. Bueno, pues cuando se van cumpliendo las normas, la gente va reaccionando, va diciendo, oye, esto es más civilizado. Yo creo que ha sido el gran cambio de la sociedad española. Sí, en Estados Unidos este mes se ha publicado una guía con el Código de Buenas Prácticas para el coche autónomo. No sé si sería equivalente a la DGT de ahí, el Departamento de Transporte. La pregunta es que si se va a hacer algo parecido aquí o es más bien un tema de la Unión Europea que es la que va a dar el paso. A ver, nosotros estamos alineados con la Unión Europea a la que pertenecemos y evidentemente vamos a tener que cumplir las directivas o los reglamentos que nos vengan de la Unión Europea. De hecho, estamos integrados en grupos de movilidad de vehículo autónomo y conectado en la Unión Europea y estamos siendo un referente. Tanto es así que nosotros, la DGT tiene una instrucción propia para que aquí se puedan hacer prácticas de ese tipo de vehículos autónomos. Evidentemente, en Estados Unidos esa guía está siendo un referente para otros países, nosotros lo tenemos, hemos estado, bueno, compañeros míos han estado hace poco en Los Ángeles, en California, precisamente en la reunión en la que se adoptó, y evidentemente
vamos a intentar que la próxima ley de seguridad vial ya venga un capítulo entero o referente a este tipo de conducción, ya sea autónoma, conectada, como la queramos llamar, evidentemente. Pero las cosas llevan su tiempo porque, claro, lógicamente, pues no vivimos aislados y no serviría de nada que nosotros tuviéramos una legislación excesivamente retrógrada o avanzada y el país de al lado con el que nos comunicamos no tuviera nada, porque entonces tendríamos problemas. Por eso es importante, cuando ha aprobado la Unión Europea los recorridos para hacer pruebas, si os fijáis, no es únicamente de España o únicamente Portugal, sino que ha cogido y dice Lisboa-Mérida o Porto-Vigo. Son los grandes corredores para hacer pruebas. ¿Por qué? Porque evidentemente nos desplazamos de un país a otro, entramos por un sitio o por el otro y la Unión Europea es una unión sin fronteras. Y tiene que ser así. Hola, sí. Yo tengo varias preguntas sobre la plataforma que está lanzando la DGT 3.0 en todo lo referente al proyecto de licitación. Entiendo que la licitación que están planteando es un integrador, es alguien que les ayude a hacer integración de todos los distintos fabricantes de las que ustedes extraerán datos. Sí, bueno, básicamente tiene... A ver, yo no soy... esto lo tendría que responder mi compañero, su director de movilidad, pero básicamente son dos cosas. Lo que se pide en la licitación es una integración para nosotros integrar todo lo que nos den los fabricantes y ellos integren lo que nosotros le podamos dar, pero luego también se están licitando casos de uso específicos, ¿vale? Tema de obras, tema de... ¿vale? Como casos de éxito ya aprobados de interconexión y evidentemente es una especie de concentración donde hay parte de desarrollo, parte de nube, pero sobre todo hay mucha parte de integración de datos que ya tenemos y que nosotros podemos poner. O sea, básicamente es utilizar la plataforma como integración de datos privados que a nosotros nos interesan y reutilización de los datos públicos que nosotros ponemos de forma anonimizada para que las empresas puedan hacer negocios y modelos de negocio con nuestros datos. ¿Para cuándo pretenden tener el Open Data disponible? A ver, el tema de la licitación terminaba, me parece que el día 29 de este mes, pero se ha prorrogado 10 días más. Me parece que hasta el 8 o 9 de octubre se pueden presentar las empresas y demás, y el proyecto es a 4 años. Lo que pasa que no es un proyecto que finaliza a los 4 años y ahí se pone en marcha, sino que se va poniendo en marcha progresivamente 4 años. Si los 2 primeros casos de usos o de integración los tenemos para el que viene, eso ya se pondrá en funcionamiento. Pero el proyecto es para 4 años. Así que vamos a cortar.